Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a hacer un vídeo tutorial muy bonito. En este caso vamos a hacer un logo del escudo del Manchester United. En la descripción del vídeo voy a dejar todo lo necesario para que lo podáis hacer ustedes también. Bien, vamos a entrar dentro de esta carpeta y como veis aquí os voy a dejar todos los materiales que voy a utilizar en este vídeo, en este proyecto. Las texturas, como estáis viendo aquí también, incluso el escudo del Manchester United en PNG, el vídeo de lo que vamos a hacer. Importante, vamos a hacer esto a continuación. Aquí lo veis, qué bonito, con sus texturas y con todo. Ahí lo veis, realmente hermoso. Bien, como digo, os lo dejaré todo en la descripción. Bien, vamos a irnos a After Effects y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Le damos a escudo, lo vamos a poner escudo simplemente del Manchester United, en este caso por MU, Manchester United. Vamos a poner una anchura de 2560 y una altura de 1440 píxeles. La velocidad de fotogramas va a ser 60, la duración 11 segundos y el color de fondo en negro. Ustedes pueden variar todos estos parámetros, bajarle la resolución, incluso con bajar también la velocidad de fotogramas a 30. Bien, le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestro proyecto. Botón de la derecha, importar, y vamos a importar, vamos a irnos al escritorio. Y vamos a importar todos los archivos que hemos visto en el escritorio. Por aquí lo tenemos. Vamos a importar el escudo. Bajamos hacia abajo. Vamos a importar el escudo y las dos texturas de vídeo que vamos a utilizar. Ok, le damos a importar. Ahí lo tenéis. Bien, bajamos el escudo. Aquí lo tenéis. Lo bajamos hacia abajo. Escudo del Manchester United, le vamos a dar a la tecla S para la escala, lo vamos a hacer un poquito más grande, más o menos por aquí estaría fenomenal. Vamos a bajar la textura hacia abajo, la textura azul, de color azul, la textura de color rojo. El escudo lo vamos a bajar por aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a quitarle el ojito a la textura azul y a la textura roja. Vamos a dejar el escudo y ahora sí vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a poner E3D, como siempre hacemos en el canal, de Element 3D en color azul. Aceptar y lo vamos a colocar abajo del todo. Y le quitamos el ojito al escudo también del Manchester United. Ojo, aquí ahora vamos a colocarle nuestro sólido el plugin de Element 3D. Yo lo voy a buscar desde la consola de Video Copilot. Ustedes pueden buscarlo desde los efectos. Le damos un clic, Element, y ahora se nos carga. Bien, lo que tenemos que hacer es que reconozca Element tanto el escudo como las dos texturas, la azul y la roja. Para ello sirve esta opción que dice Custom Layer, para que reconozca este plugin todas esas opciones. En Custom Textura y Máscaras le vamos a colocar que reconozca el escudo, ahí lo tenéis, y en Custom Texturas y Mapas aquí es donde le vamos a colocar que reconozca tanto la textura de color azul como la textura de color rojo. Bien, ya lo dejamos todo preparado. Accedemos dentro del plugin de Element 3D, que como veis trabaja fenomenalmente bien con After Effects. Bien, entramos dentro de nuestro plugin, le damos a esta opción que dice extruir y como veis no nos aparece la opción de porque vamos a salirnos, nos falta un pequeñito detalle, y es que este escudo lo vamos a renombrar, lo vamos a poner escudo Manchester, ahí lo tenéis. Y lo que vamos a hacer es darle a esta opción que dice capa, trazado automático. Le vamos a decir que aplique todo. Vamos a aceptar. Y ahora si le damos a esta opción, ahí tenemos ya nuestro escudo todo delimitado para que con el trazado automático, para que ahora sí, si nos vamos de nuevo a Element y le damos a esta opción de Custom Texturas y Máscaras, le damos a escudo aquí. Ahora sí. Si le damos a escena,
setup, ahora sí nos los va a reconocer Element 3D. Entramos dentro de Element 3D y como veis ahí ya automáticamente nos lo ha reconocido. No hemos tenido que darle porque ya le habíamos dado anteriormente. No habíamos dejado ese pequeño detalle. Tenerlo en cuenta, hay que hacer el trazado automático, en este caso para este tipo de logos en PNG. Bien, vamos a irnos a su texturización, teselación, que está en alta, la vamos a poner en extrema para que mejore todos los contornos de los filos y demás. Esto es muy importante porque si le damos aquí a Wireframe, aquí podéis ver cómo están todos esos contornos. Si bajamos la calidad, pues serían así, y si la aumentamos al máximo, pues como veis lo recubre prácticamente entero, y esto hace que a la hora de leerlo el ordenador, pues lo hace con mayor calidad. ¿Ok? Esto es muy importante y le damos, como digo, a extremo. Bien, vamos a quitar esta opción de textura, drag de textura, y aquí le vamos a quitar las líneas porque no las necesitamos. Y ahora sí, nos vamos a ir a la extrusión model de nuestro al primer material, al Bevel 1. Nos vamos a ir situándonos en el Bevel 1 y en la extrusión le vamos a poner 0,50. Ahí lo tenéis, lo hago un poquito más pequeño. Le podéis bajar si queréis los segmentos, lo vamos a bajar a 0. Las curvas también las vamos a poner en 0. Es duplicarlo. Para ello lo que vamos a hacer es control más D, control más D. Aquí lo tenemos, ya sacamos una nueva extrusión del escudo. En este caso, lo vamos a poner el nombre que va a ser Glow de resplandor. Ok, nos situamos encima de la bolita y aquí en vez de 0,50 le ponemos 0,20. O lo podéis ir todo inventando porque yo lo hago sobre la marcha todo. Aquí podéis, la fuerza de este plugin es que os da la posibilidad de pues interpretar todas vuestras ideas, y por eso me gusta tanto, porque os da la posibilidad de crear unas composiciones realmente bonitas con vuestra propia imaginación, siempre lo digo. Bien, aquí ya tenemos el glow. Este va a ser el glow. Aquí. Este va a ser el glow. Ok, y el de arriba le vamos a poner el nombre de exterior para diferenciarlo. Ok. Este va a ser el blue color y este. Oh, perfecto. Ahora sí, vamos a hacer una copia del exterior, control más D, para que se nos quede aquí en la parte de fuera. Perfecto. Y ahora vamos a duplicarlo todo. Para ello lo que hacéis es con la tecla control más shift, cogemos las tres capas y le damos a control más D para duplicar. Ok, y ahora sacamos una nueva copia de todo. Ahí lo tenéis, fijaros. Ahí. Este lo vamos a eliminar. Ahora acercamos este. Y este. Y ahora ya sí, chicos, una vez que ya lo tengamos creado, vamos a ir echándole los materiales. Le damos a esta opción que dice preset, material, nos vamos a las físicas y aquí, por ejemplo, le vamos a colocar este material dorado a esa franja. No, perdón, este lo vamos a colocar el plateado. Control más Z. El cromado se lo echamos a esta. El plateado a esta. ¿Okay? Y aquí también el dorado. Bien, ahí tenemos ya el material más o menos como nosotros queremos. Bien, amigos, una vez situados de esta manera, lo que vamos a hacer es irnos a Diffuse. Vamos a buscar el escudo aquí y lo aplicamos. Le podemos aumentar, subirle el brillo a ese escudo, más o menos por aquí, incluso también por aquí. Ok,
Bien, ya lo tendríamos, ahí lo veis, el escudo del Manchester United en la parte frontal. Bien, ahora ya aquí las texturas se las vamos a colocar, las texturas a los dos materiales que hemos dejado en color blanco. Creamos un nuevo material aquí y en este material vamos a crear la textura en diffuse. Vamos a colocarle la textura de color azul, ahí le damos, aumentáis la saturación, aumentáis el brillo un poquito, ahí le dais a OK. Ya lo tenemos creado y lo echamos, ahí lo tenéis. A ir de nuevo aquí a Custom Layer y aquí en VRepeat le vamos a colocar 10 y aquí también 10. Ahí tenéis esa textura realmente bonita. Le damos a OK, se nos quedaría así. Nos vamos a ir a la bolita y bajamos hacia abajo a la parte donde dice Diffuse, aquí donde dice usar difuminado color, le damos aquí, OK, la activamos y aquí en Advanced le vamos a dar a Screen, que sea transparente, OK, ahí tendríamos nuestra textura, ahí tenemos nuestro material que realmente queda bonito. Vamos a dejarlo un poquito más perfecto, para ello nos vamos a ir a esta opción que dice Basic Setting, configuración básica, y aquí donde dice Diffuse Color le damos a el color y vamos a buscar ese azulito claro que hemos visto, le vamos a colocar a nuestro gusto. Un poquito más oscuro si lo deseáis, así. Y vamos a crear un nuevo material y en este caso vamos a colocarlo en la otra opción que nos queda, situándonos encima de ese material. De este material le damos a Diffuse y buscamos la textura de color rojo. Le vamos a aumentar hasta 10. El VRepeat y aquí también 10. Y el brillo se lo vamos a subir mucho más, hasta un 69% más o menos. Bien, vamos a hacer lo mismo con esta bolita, también le vamos a subir el brillo. Así. Ahora, bien. Y vamos a crear el suelo, le vamos a colocar 5000. Activamos la opción de Side Planet para poder verlo por detrás y la orientación, en este caso menos 90, y simplemente pues lo que vais a hacer es arrastrarlo hasta ahí. Ahí tenemos ya nuestro suelo creado. Vamos a Preset, Material, Shader, Metal Black. Aquí lo tenéis en la reflexión del suelo Mirror Surface, superficie espejo. Lo situado encima de la bolita, encima del Planet Model, y aquí en VRepeat le vamos a colocar 20 y también 20 a ese suelo. Aquí lo tenéis, veis cómo se refleja todo ese logo. Bien, ahora sí vamos a darle iluminación y reflexión. Para ello nos vamos a esta opción que dice Envy Moment, Bright Light, Nice Light 4K, y aquí vais tocando todas las opciones de iluminación hasta que os guste. Tenéis muchas opciones de iluminación para que lo dejéis a vuestro gusto. Esta realmente está bastante bien, me gusta esta, vamos a dejar ahí. Bien. Chicos, y ahora sí vamos a darle a estas opciones, le vamos a dar a Reflect Mode Spherical, y aquí igual Reflect Mode Spherical, todas igual, para que se refleje el logo en el suelo. Ahí. Bien, simplemente le dais a OK, salimos a After Effects. Quitamos el ojito al escudo, vamos a capa, nuevo, cámara,
de 35 milímetros, quitamos el bloqueo al zoom y acercamos la cámara. Fijaros, más o menos así, y ahora hacemos un pequeño giro. Fijaros cómo queda, qué bonito. Ahí lo tenemos. Podemos aplicar una luz, capa, nuevo, loop, paralela. Ahí lo tenéis. Podemos bajar la luz si queremos un poquito. Así. Ok, perfecto. Vamos a hacer una animación de cámara. Nos situamos encima de cámara con la tecla P pulsada y la tecla Shift más A. Desplegamos el punto de interés y la posición. Hacemos doble clic a los dos relojes. Nos vamos al segundo 11 y hacemos una animación de cámara. Más o menos así. Y ahora aproximándonos. Vamos a suavizar esos fotogramas con la tecla F9. Ahí lo tenemos. Ya tenemos una pequeña animación. Vamos a verla. Le quitamos fuerza a esto. Le quitamos, lo ponemos en cuarto. Y aquí en la resolución también se la bajamos a cuarto. Y aquí el full render la bajamos a previsualizar. Para que el ordenador vaya de esta manera mucho más fluido y podamos ver la animación más rápido. Ahora sí, vamos a irnos a otra opción. Vamos a entrar en el creo que he olvidado algo importante. Estoy un poco espeso hoy. He olvidado algo que me gusta siempre hacer, que lo he hecho en el otro, que es aplicar la textura al dorado, a este. Material Chrome, vamos a ir a Normal Boom. Vamos a irnos a las carpetas del escritorio. Materiales, texturas, bueno, las carpetas del escritorio, sí, donde os he dejado todo. Normal Boom, vamos a dar a abrir y aquí le vamos a aumentar a 6, a 10 y aquí también 10. Ahí, ahora sí, le subimos un poquito, le damos a OK. Ambiente de oclusión, hacemos igual, ambiente de oclusión, abrir, subimos el brillo un poquito y aquí le damos también 10 y 10. En el glossiness exactamente igual, colocamos specular, le ponemos 10 y también 10. Ahí lo tenemos. Ahora. Bien, vamos a OK. Y como veis ya tenemos la textura. Podemos hacer el previo render y ver cómo queda. Vamos a meterle todas las opciones de render, de configuración, efectos y demás a LM3D. Para ello nos vamos a esta opción que dice Render Setting, Physical, Envy Moment. Aquí le vamos a aumentar un poquito la exposición, la gama. OK. Vamos por aquí, las luces. Vamos a aumentar las luces. Vamos a poner Dramatic. Ahí lo tenéis, fijar cómo cambia Dramatic o este de agua. Este me gusta más. Luces adicionales, rotación. Vamos a activar aquí el reloj. Nos vamos hasta el final y ahí le ponemos que de 2 vueltas. Fenomenal. Y aquí también le vamos a activar el reloj en Z y le vamos a decir que aquí de 1 vuelta. Ahí lo tenéis. Bien. Desplegamos esto de sombras, aquí vamos a poner 248, vamos a aumentar esta opción también de Shadow sombras. Para el mapeado
Surface, nada. Ambiente de oclusión muy importante, lo vamos a activar, por supuesto, y le damos a Height, y en la intensidad del ambiente de oclusión la vamos a subir a 5. Aquí lo ponemos en 64, aquí lo vamos a dejar igual. El radio se lo vamos a subir un poquito. Bien. La reflexión la vamos a poner en 256 en alta. El reflejo de las luces y demás. El FOV, esto es para el fondo, lo vamos a activar. Vamos quizá a irnos por aquí para poder ver un poco el fondo. No lo podemos apreciar en esta imagen, pero lo vamos a subir por si hacemos luego otro cambio de imagen por aquí. Bien, y ahora nos vamos a ir a esta opción de Output, muy importante para las líneas y demás del filo del logo. Lo vamos a activar para que nos las mejore. El multisampling lo vamos a poner en 16. Sample aliasing, smoothing siempre me gusta ponerlo por aquí, y ya está. Yo creo que ya lo tendríamos perfectamente. Nos vamos a esta opción que dice nuevo, capa de ajuste, lo subimos arriba, capa de ajuste, y le colocamos, ahora sí, pero antes de todo, para verlo ya un poco mejor, le voy a aumentar ya todo, la resolución y el render, full render. Ahí. La capa de ajuste le vamos a aumentar un poquito las líneas, las curvas, perdón, la vamos a mejorar todas esas curvas. Ahí, ok. Bien, vamos a hacer un previo render y vemos lo que hemos creado. Bien amigos, una vez hemos hecho el previsualizado, vemos cómo queda todo nuestro logo, que podemos ir pues añadiéndole efectos y demás para ir mejorándolo, pero básicamente es esto lo que obtenemos. Como veis, un trabajo bien hecho, el escudo del Manchester United con innumerables efectos. Bien amigos, espero les guste, les sea de utilidad este tutorial. Si es así, les agradecería le dieran un like, se suscribieran al canal, y como siempre nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.